Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clouster. Les damos la bienvenida a este evento en línea sobre gobierno de nube. Finalizando el evento, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en donde les agradecemos escribirlas por la opción de Q&A. Nuevamente, gracias por acompañarnos y le doy paso a Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouster. Ricardo, bienvenido. Hola, muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a todos, también los asistentes a la sesión. Como lo mencionó, el día de hoy pues vamos a tener un contenido orientado a los conceptos del gobierno de nube y buscamos entender para qué nos sirve, en qué escenarios funciona y qué problemas nos va a ayudar a resolver. Me presento brevemente. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouster. Llevo más de 20 años en la industria, especialmente en el área de arquitectura de soluciones y procesos de desarrollo de software en múltiples verticales, en el sector financiero, salud, seguridad, telecomunicaciones, en la industria, marketing digital, gobierno y pues específicamente en servicios de nube. Hago parte del programa de Regional Directors, Microsoft Regional Directors. Básicamente soy parte de un equipo de em, asesores confiables en términos de estrategias de tecnología corporativa. Soy, soy arquitecto certificado en AWS, Black Belt en seguridad y modernización de aplicaciones y arquitecto de la IASA. Entonces, ¿quiénes somos en Cloudster? Somos especialistas en procesos de adopción y consolidación en el uso de la nube. Llevamos cientos de proyectos implementados que acumulan miles de horas de ejecución en áreas como DevOps, procesos de migración, seguridad, entornos de trabajo remoto y pues el tema que hoy nos abarca, que es los escenarios de gobierno de nube. Nuestro equipo pues está certificado en las diferentes áreas de relevancia para nuestra práctica y tenemos especialidad particularmente en los temas relacionados a Well Architected, a, a CloudFormation, que es infraestructura como código. Y bueno, fuimos reconocidos como partner del año del sector público el año pasado y ya en nuestro haber tenemos más de 70 y algo certificaciones dentro del equipo. Es un resumen muy breve de lo que hacemos y quiénes somos en Cloudster. Entonces, vamos a empezar entendiendo y repasando un poco los retos que tiene una organización, que tienen las organizaciones de cara a su entorno de TI y en el camino a la nube. Y primero recorramos un poco las compañías, las empresas más tradicionales en donde tenemos escenarios de TI on-premise. Allí pues nos vamos a encontrar retos comunes como temas relacionados a regulación, las limitaciones de crecimiento que nos da la capacidad de cómputo local, em, las limitaciones para provisionar recursos localmente. Digamos que esto normalmente obliga a crecer, obliga a procesos de compra, de adquisición de infraestructura, de tecnología, que normalmente son procesos lentos y costosos. Eh, Hay una dificultad inherente
en la trazabilidad y categorización del uso y el consumo de recursos. Muchas veces no hay las herramientas para instrumentar adecuadamente nuestros recursos y poder saber qué tanto los estamos usando o desperdiciando. Y eso es, digamos, un reto importante. Los temas de gestión de seguridad y aislamiento de ambientes también son un reto generalmente complicado en estos escenarios on-premise. Eh, la limitación al acceso de tecnología de punta, y esto me refiero, por ejemplo, a el abanico de servicios abstractos y más avanzados que nos provee la nube, que en escenarios on-premise pues no es fácil de desplegar. Básicamente no están disponibles muchos de ellos. Muchos temas de inteligencia artificial y servicios avanzados tienden a no estar disponibles, y lo que hay disponible pues me obliga a hacer muchas cosas a mano, pues como empezar a muy bajo nivel. Y pues de último, pero no menos importante, los temas de conocimiento de los equipos. Digamos que aunque en la nube también son recursos de cómputo, almacenamiento y networking en su forma más básica, eh, en la nube los recursos se gestionan, se operan, se administran y las cargas de trabajo se diseñan de manera diferente para sacarle más provecho a la tecnología. Entonces, es importante pues una base de conocimiento de tecnología. Pues hay ciertos principios que son comunes a través de los diferentes ambientes, pero el conocimiento específico de nube también a veces es un limitante para los equipos de compañías de TI tradicional que tienen un entorno de TI tradicional. Hay otras empresas como las startups que tienen unos retos diferentes. Y unos retos diferentes, por ejemplo, que están más enfocados a lograr y mantener una velocidad y agilidad. Velocidad para entregar nuevos servicios, agilidad para adaptarse, para tomar decisiones, para hacer cambios. Entonces, es un modelo bien específico de los startups. Tienden a tener un crecimiento más acelerado, pero que también implica un potencial desorden en dicho crecimiento, porque a veces es tan rápido que no se da tiempo para hacerlo de manera organizada. Normalmente trabajan en múltiples ambientes, es decir, tienen los despliegues de sus aplicaciones en ambientes productivos, en ambientes de prueba o laboratorio para los equipos de trabajo que puedan pues eh, hacer pues todas esas verificaciones de la funcionalidad, de la calidad de su producto para llevarlo a producción. En algunos casos, dependiendo del tipo de tecnología del que estemos hablando, las compañías deciden hacer despliegues dedicados a clientes. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, el caso de las startups que tienen una infraestructura y una solución compartida para todos sus clientes. En otros casos tenemos despliegues de toda su solución específica para un cliente particular o unos clientes. Y eso crea pues complejidades de gestión, de operación, de administración y seguimiento. Entonces, muchas veces las startups empiezan a crecer y deciden tener pocas cuentas o pocos entornos de AWS, de nube, que consolidan muchas cargas de trabajo, lo que se vuelve una operación muy compleja, es decir, muchas cosas en una sola cuenta. A veces genera riesgos operativos, riesgos de seguridad. O la otra aproximación es que tienen muchas cuentas, múltiples cuentas que no están centralizadas de manera, gestionadas de manera centralizada y organizada, que les permita, por ejemplo, gestionar la identidad, el acceso a dichos recursos, segmentar y optimizar el costo y consolidar la información alrededor de ello. Se vuelve un poco difícil escalar porque crecer en nuevos usuarios em, eh, pues se hace difícil ese proceso de escalar. La gestión de seguridad también se vuelve potencialmente complicada. Am, para aprovisionar también nuevas cargas de trabajo, también se vuelve un reto porque a veces la idea
o el objetivo o la forma en que ven los recursos es no crear más cuentas o no separarlas, sino separarlas con mecanismos más básicos. El provisionamiento también de ambientes de prueba se vuelve un reto bastante común acá y trazar el consumo a través de todos esos despliegues se vuelve un reto bastante complicado. Entonces, básicamente podemos resumir en algunas necesidades comunes. Eh, por ejemplo, preparar un ambiente, tener una solución que nos permita implementar nuevas cargas de trabajo de manera organizada. Cuando yo necesito nuevas cargas de trabajo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago para garantizar ciertas condiciones en ese ambiente y no tener que hacer uno, todo a mano y dos, no tener que pegar esos nuevos ambientes a cosas ya existentes? Poder segregar o agregar la información y los controles alrededor de los temas de seguridad, de consumo y de operación de todos mis ambientes. Eso es un reto bastante importante y relevante y es una necesidad que tienen muchas organizaciones. Otro es mantener el cumplimiento de las regulaciones de la industria en la que opera la compañía, ¿no? Hay, por ejemplo, las fintech, tienen algunas regulaciones y trabajan con tarjetas de crédito, son sujetos a controles de PCI, sujetos a ISO 27001, si son de otras áreas, por ejemplo, salud, por ejemplo, si buscan interacción en mercados internacionales, muchas veces requieren cumplimiento de HIPAA u otros estándares que pueden ser relevantes y que en nuestro entorno de nube también debemos cumplir. Debemos también tener un mecanismo para provisionar rápidamente nuevos entornos, nuevos ambientes. Entonces, necesitamos hacer una prueba de concepto, probar un nuevo servicio que nos parece interesante, que nos pueda ayudar a resolver no sé, algún escenario de negocio particular. ¿Cómo tenemos disponible un nuevo entorno rápidamente, sin tanto problema, con restricciones de qué puedo consumir, qué no puedo hacer? Y pues sobre todo explotar mucho mejor los beneficios de la nube en términos de gestión, de capacidad, de seguridad, de escalabilidad. Por otro lado, pues transversalmente mejorar una postura de seguridad en relación a las cargas de trabajo que despleguemos allí. Y por último, revisar esos mecanismos que nos garanticen la continuidad del servicio, los Business Continuity Plans, los planes de recuperación o estrategias de recuperación de desastres. Entonces, estos son necesidades comunes tanto de las empresas más tradicionales como de las startups, en la medida en que van creciendo su huella en la nube. Entonces, ¿qué espera una organización lograr cuando adopta la nube o si ya está en la nube? ¿Qué quisiera mejorar? Poder construir sus soluciones enfocándose en la diferenciación, por ejemplo, pues cada negocio lo que busca es esa diferencia estratégica ante su público, ante sus clientes en su mercado, para que sus clientes lo prefieran a él, a dicha o a ella, a dicha compañía. Eh, Moverse muy rápido, desde tener una idea de negocio o una idea de un feature o una capacidad específica de nuestras soluciones hasta poderla implementar y desplegar, tenerla productiva, sin perder los aspectos de seguridad y cumplimiento que sean requeridos en la industria en que me muevo. Entonces, los ambientes deberían ser seguros y conformes a los requerimientos de seguridad, a las condiciones específicas del negocio. Debe ser escalable y resiliente, que me permita soportar cargas de trabajo con las necesidades, con las características que yo requiera particulares, que puedan ser escalables y que me den alta disponibilidad, y también ser adaptable y flexible para podernos acomodar a los cambios en el negocio. Entonces eso se vuelve una necesidad fundamental de cara a la adopción de nube. Y en ese proceso, pues nos vamos a encontrar con varios retos.
Uno es muchas decisiones. Muchas decisiones, cómo gestiono la identidad, cómo voy a trazar el costo, cómo voy a aplicar y verificar los controles de seguridad, cómo voy a hacer para gestionar la creación y destrucción de recursos, en fin, hay muchas decisiones allí. Y eso también implica la configuración de muchas cuentas y muchos servicios y es un trabajo que requiere cierto esfuerzo importante pues, para hacerlo de manera efectiva. Y de nuevo, la seguridad no se puede olvidar. Recordemos que hoy en día la nueva zona de batalla es Internet y todos estamos expuestos al estar en Internet, todos somos potenciales víctimas de ataques, ya sea para deshabilitar nuestros servicios o para generar algún otro tipo de afectación. Ahora, ¿cómo balanceamos las necesidades de los equipos? Como lo decía, necesitamos mantenernos ágiles para poder construir nuevas funcionalidades, nuevos servicios, nuevas capacidades para nuestros clientes, aprovechando pues todas las características que nos da los servicios y la innovación de AWS y pues con nuestro apoyo también, o también establecer un modelo de gobierno. Entonces, aquí toca balancear esas dos necesidades. ¿Qué es más importante, construir muy rápido o establecer un modelo de gobierno? Y pues a la larga, las dos son casi que igual de importantes, porque en la medida que crezco, el reto, la agilidad va a verse afectada si no lo hago de manera organizada. Entonces, los dos funcionan al tiempo. Se requiere esa manera de configurar y gobernar la nueva escala. Entonces, ese balance entre la agilidad de negocios y el control del gobierno para la habilitación de servicios y recursos es cómo, cómo empiezo a utilizar cierta funcionalidad bajo qué condiciones, cómo lo permito dentro de mi entorno controlado, cómo provisiono los recursos para ejecutar mis cargas de trabajo, mis soluciones y cómo las opero. Entonces, debo mantener ese balance desde la perspectiva de agilidad y gobierno. Entonces, veamos, y siempre me parece relevante analizar el escenario de cómo se utilizan los recursos on-premise. Los recursos on-premise en una organización, pues tradicionalmente empiezan pequeño y van creciendo con diferentes cargas de trabajo. Pensemos que estas cajitas de recursos son servidores, máquinas virtuales, combinaciones de procesamiento, almacenamiento y memoria. Y una vez vamos desplegando nuestros recursos, pues esos se organizan de diferentes maneras, dependiendo de las cargas de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el CRM, la herramienta de nómina, nuestro servicio core, nuestros servicios de seguridad, nuestros servicios de analítica, y en fin, diferentes cargas de trabajo que tenemos desplegadas en los recursos que tenemos on-premise. También hay retiro de recursos y retiro de aplicaciones. Hay diferentes cargas que con su ciclo de vida van retirándose. Eso es algo normal en un escenario on-premise. Ahora, ¿cómo llevamos estas cargas de trabajo a la nube? Como lo mencionaba, ¿cuál es ese racional que muchas organizaciones siguen para llevar esas cargas de trabajo a la nube? Entonces, dicen, bueno, abramos una cuenta en AWS y creamos nuestra VPC, nuestra red virtual, Virtual Private Cloud, que es esa VPC, y allí empezamos a desplegar nuestras cargas de trabajo. Entonces, nuestra aplicación de CRM la colocamos en la VPC, nuestro servicio core, colocamos allí nuestra VPC, nuestra aplicación en la VPC, nuestros otros servicios internos también los desplegamos allí. ¿Y qué va a pasar? Que lo que estamos haciendo es colocando todos nuestros recursos en un solo espacio y eso tiene pues genera varios problemas potenciales. Digamos que no es un problema ni es que no se pueda hacer,
pero conlleva unas consecuencias interesantes en temas de gestión, complicadas en términos de gestión, de operación, cómo se, cuánto fue lo que se gastó una carga de trabajo versus otra, cómo separo los ambientes, cuáles son los recursos de desarrollo, cuáles son los de producción. Se vuelve una tarea operativa bastante exigente. Ahora, bueno, entonces si no lo hacemos, entonces en una cuenta y en una sola VPC poner todo, que es más o menos un equivalente a lo que muchas organizaciones hacen on-premise, que tienen una red y allí tienen todas sus cargas de trabajo. Eh, entonces, si esa no es la aproximación, entonces a veces siguen otra. Vamos a la nube y entonces allí empiezan, crean pues sus usuarios administradores, luego empiezan a crear VPCs, redes virtuales por cada carga de trabajo. Entonces, bueno, nuestro CRM, entonces aquí lo desplegamos en una VPC para estar aislado y ahí están sus usuarios o el equipo que administra dicha carga de trabajo. Y luego pues vamos adicionando nuevos usuarios que requieren acceso a la carga particular, al CRM, digamos el equipo de ventas o de Customer Success. Luego desplegamos nuestra otra carga en una VPC independiente. Entonces, sí, listo, estamos aislando a nivel de red, pero pues es la misma cuenta y entonces ya no tenemos solo los usuarios que administran la cuenta, sino los usuarios que administran el CRM, más los usuarios de la nueva carga, más los usuarios del e-commerce y los recursos del e-commerce, aunque están en VPCs distintas, no tienen conectividad entre sí, están en la misma cuenta, se administran allí como un mismo conjunto de recursos. Habrán usuarios que requieren acceso a diferentes cargas de trabajo de las que tenemos desplegadas. Tenemos también nuestro ambiente del nuevo proyecto que estamos trabajando y entonces ahí tenemos los usuarios de nuestro proveedor de desarrollo de software que tienen acceso a esa cuenta también y tienen el ambiente, también el ambiente de pruebas de la solución y luego contratamos algunos asesores externos para que nos hagan algunas consultorías respecto a la arquitectura de las aplicaciones y en fin. Eh, entonces aquí empiezan a surgir preguntas operativamente hablando. Entonces, bueno, ¿y cuántas son las bases de datos Postgre que tenemos? O cuántos son los usuarios? ¿Cuáles son los mecanismos de autenticación que tenemos para nuestros usuarios en cada aplicación? ¿Qué servicios usamos para ello? Eh, ¿Quiénes son los usuarios que deberían acceder a esta carga de trabajo particular y no a otra? ¿Cuáles de esos usuarios ya no están utilizando, no están requiriendo el acceso a estos recursos? Entonces, ciclo de vida de los recursos, de los usuarios, de los entornos, gestionado en una sola cuenta también es un reto importante, es un problema potencial y esta no es la manera más efectiva y más organizada de desplegar nuestras cargas en la nube. Entonces, necesitamos establecer fronteras de seguridad y fronteras de recursos. También necesitamos establecer límites de los servicios, qué tanto se pueden utilizar, hasta qué capacidades, en qué rangos, en qué horarios, en qué regiones podemos utilizar los servicios y debemos poder segregar también el consumo, porque como lo vimos en los dos casos anteriores, pues al final todo eso, el consumo es una sola factura y esa única sola factura no nos permite, digamos, no es trivial identificar cuánto fue el CRM, cuánto fue el e-commerce, cuánto fue la carga en desarrollo. Tenemos que hacer procesos operativos de tagueado, de identificación de los recursos para poder hacer esa segregación. Entonces, eh, digamos que estos son necesidades que surgen allí, inevitablemente. Pensemos en los modelos de cuentas AWS. Uno puede empezar teniendo una cuenta y progresivamente ir creciendo a varias cuentas y llegar hasta miles de cuentas gestionadas. Y esto nos permite crear una cuenta AWS no nos cuesta. Nos cuestan solo los recursos que desplegamos en ella, pero la cuenta en sí no nos cuesta. Entonces, por ejemplo, empieza a tomar relevancia
el concepto de segregar las cargas por función o las cuentas por función, carga o entorno de trabajo. Entonces yo lo que voy a tener es diferentes cuentas en las que tengo cargas de trabajo específicas, servicios de seguridad, puedo hacer servicios de logs, mis flujos de integración continua y despliegue continuo, mis aplicaciones web de cara a los usuarios, pueden ser sitios estáticos o mis ambientes que ya son un poco más transaccionales de algunas de las aplicaciones y sus diferentes ambientes, el ambiente productivo y el ambiente de desarrollo. Entonces, esa idea de segregar en varias cuentas por carga, por la función que cumple esa cuenta o la función que cumple la carga desplegada en esa cuenta y los entornos que tenemos allí, nos lleva a plantearnos el escenario multicuenta. Y allí entonces, de nuevo, salen preguntas y decisiones que tomar. ¿Cómo gestiono la identidad de forma centralizada? ¿Cómo, en vez, si tengo tantas cuentas, necesito un usuario en cada cuenta y un password en cada cuenta diferente? Debe ser, em, debería ser un mecanismo centralizado que nos permita garantizar que el manejo de credenciales es el correcto, que no tiene la persona por allá las claves guardadas en un papelito, en un post-it en el monitor, y poder hacer auditoría de las mismas de forma centralizada y organizada. ¿Cómo hago la trazabilidad de los recursos y de esas cargas de trabajo? ¿Cómo sé qué se está usando, qué no se está usando? ¿Cómo retiro las cargas de trabajo? ¿Cómo mantengo la visibilidad de qué está pasando con ellos? ¿Cómo establezco los controles de seguridad y cumplimiento de manera transversal en todas las cuentas que tengo? Entonces, por ejemplo, si es una fintech, entonces, si tiene servicios de pago con tarjeta de crédito, cuáles son los ambientes que son sujetos a controles de PCI y cómo garantizo que esos ambientes sean conformes a la norma, y cómo lo monitoreo constantemente para garantizar ese cumplimiento. ¿Cómo hago la segregación adecuada de los costos? Como sé entonces que mi carga del e-commerce en su ambiente productivo costó tanto y esa carga en su ambiente de pruebas pues costó X otro valor y así sucesivamente con cada una de las cargas en cada cuenta. ¿Cómo lo consolido? ¿Cómo veo esa información? Y muchas otras preguntas salen de esta idea de tener cuentas independientes. Entonces, para eso, hace ya varios años AWS eh, acuñó el término de landing zone, una zona de aterrizaje. La zona de aterrizaje en donde llegan nuestras cuentas y en donde llegan nuestras cargas de trabajo para ser gestionadas de manera organizada. Y entonces una landing zone básicamente es un entorno multicuenta que me permite escalar en la configuración de nuevas cuentas, aplicar las mejores prácticas de manera automática y transversal, funcionar como punto de partida para cualquier migración de cargas de trabajo on-premise, también como punto de partida para nuevos desarrollos y crear laboratorios de experimentación, porque puedo controlar mejor el gasto, puedo controlar mejor el tipo de recursos que utilizan. Y esta landing zone, este concepto de landing zone, lo que nos permite es iterar y extender en el tiempo. Entonces puede empezar pequeño, pero crecer progresivamente de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo se habilita este concepto de gobierno de nube en una landing zone? Entonces empezamos con esa configuración de la landing zone. Luego vamos a establecer controles y reglas que funcionan para las cuentas que voy a agregar en dicha landing zone. Definir un proceso para automatizar el aprovisionamiento de cuentas de manera consistente, es decir, que esas políticas, esos controles que yo defina a nivel de la landing zone se puedan implementar de manera automática en nuestras cuentas y, no menos importante, centralizar la identidad y el acceso a las mismas. Entonces, ¿esto cómo se ve? Bueno, esto puede empezar, como les decía, puede empezar pequeño, pero puede crecer
a tamaños considerables. Entonces, un escenario sencillo de implementación es uno que es como este. Entonces, hay un servicio que se llama AWS Organizations que nos permite consolidar múltiples cuentas y basado en ese concepto de organizations es que se desarrolla la idea de la landing zone. Y esa organización se puede dividir en diferentes unidades organizacionales o OUs, Organizational Units, en las cuales agrego cuentas que comparten las mismas reglas y las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestras unidades organizacionales de seguridad. Allí están cuentas en las cuales desplegamos todos los servicios y herramientas relacionadas a los temas de seguridad de manera transversal a todas las otras cuentas. O la infraestructura, por ejemplo, servicios compartidos, DNS, controlador, registro de dominios, temas de networking para conectividad con otros entornos externos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son servicios transversales que pueden ir en estas unidades organizacionales que son como los cimientos de la zona, de la landing zone. Y otras unidades organizacionales en las cuales colocamos otro tipo de cargas de trabajo. Entonces, por ejemplo, nuestros ambientes de sandbox, de pruebas, en donde podemos tener límites de consumo, límites de tamaño de los recursos, podemos hacer que ese ambiente esté aislado de todos los demás para que el riesgo de seguridad se minimice, reducir el radio de impacto de cualquier incidente de seguridad allí y una unidad organizacional de las cargas de trabajo. Entonces pueden ser unas para desarrollo, unas para productivo, en fin. Pero este es un escenario, digamos que inicial de un ambiente multicuenta en AWS. Esto puede evolucionar a algo más complejo como esto, en el cual tenemos múltiples OUs, en las cuales tenemos diferentes tipos de políticas, unas políticas para sandbox, otra para cargas de trabajo, otras para evaluación de políticas en sí, otras sobre las cuentas suspendidas, algunos usuarios que tengan excepciones, por ejemplo, que las reglas no deberían aplicar específicamente a esos usuarios en particular. Y de pronto una estructura un poco más compleja, más sofisticada de unidades de negocio fundamentales que sean cimiento de toda nuestra landing zone. Entonces, esto se opera y se gestiona de una manera un poco diferente a como lo haríamos en una sola cuenta AWS. Entonces, aquí pues en cada OU pues vamos a tener múltiples cuentas y en esas cuentas vamos a tener allí VPCs en las cuales desplegamos nuestras cargas de trabajo y allí, por ejemplo, si una carga de trabajo se ve comprometida en términos de seguridad, no sé, por alguna vulnerabilidad no detectada es comprometida con un ransomware. El ransomware no se va a poder propagar a las otras cuentas y a las otras unidades organizacionales porque estamos aislando a través de la cuenta esa conectividad. Entonces, son el tipo de cosas que son importantes y valiosas en un escenario multicuenta y porque es una mejor opción que tener consolidado todas nuestras cargas de trabajo en una sola cuenta. Ahora, ¿cómo opero esto? Y hay varias acciones que yo debo implementar para poder monitorear y poder operar estas cargas de trabajo. Entonces, lo primero es monitorear, ¿no? Instrumentar nuestras cargas de trabajo y consolidar ese monitoreo de manera transversal a nuestra landing zone, auditar la configuración de recursos para verificar que estén cumpliendo con las condiciones que dice la política que he definido. Entonces, analizar constantemente la configuración, por ejemplo, eh, tener el concepto de la CMDB, Configuration Management Database. En la nube hay servicios como Config que en esencia hacen eso. Darle visibilidad al estado de nuestra infraestructura y nuestras cargas de trabajo en la nube a través de dashboards y notificaciones y visibilizar ese estado y poder actuar
es decir, tomar acción operativa sobre los recursos que, por ejemplo, no son conformes con la política o que se presentan alguna anomalía eh, en algunas de sus métricas. Este proceso de actuación puede ser manual o puede ser automatizado. En muchos casos se puede automatizar, en otros pues, requiere una intervención manual, pero básicamente debemos tener en cuenta estos 4 elementos para poder tener una operación de un escenario multicuenta. ¿Qué otras cosas deberíamos tener en cuenta para operar la nube de manera efectiva? Entonces, uno, definir los objetivos de servicio y esas estrategias para cumplir dichos objetivos de servicio. También entender y aprovechar al máximo la desechabilidad de los recursos. Este es un concepto que muchos equipos no tienen interiorizado, y es que los recursos en la nube, pues al final son desechables, las máquinas virtuales, no sé, a diferencia del escenario on-premise en el cual, por ejemplo, el servidor es físico y tú lo ves ahí, y como miembro de un equipo de TI es muy común crear un attachment, un enlace sentimental con el hardware, porque pues es los dispositivos en los que estamos trabajando constantemente. En la nube todos esos recursos son desechables, son virtualizados, y debemos estar pensando en que a veces es más fácil, en vez de recuperar un recurso eh, que esté teniendo un inconveniente, a veces es más rápido y más eficiente relanzar otro recurso que reemplace el anterior y que de manera automática remedie la falencia que tenemos en el original. Entonces, más que arreglar lo que ya tenemos, es poderlo desechar y reemplazarlo por nuevos recursos. La estandarización se vuelve súper importante para poder optimizar. Entonces, si yo tengo de manera consistente los despliegues de mis aplicaciones, arquitecturas de referencia similares, se vuelve más sencillo poder optimizar. O sea, no es obligatorio, pero eso me permite optimizar. Poder aplicar también las buenas prácticas del Well Architected Framework. Para quienes no lo conocen, el Well Architected Framework es un marco de referencia bajo el cual diseñamos, construimos y operamos cargas de trabajo en la nube, pensando en la seguridad, el rendimiento, la optimización de costos, la confiabilidad y la excelencia operativa. Y bueno, y también la sostenibilidad es el sexto pilar del Well Architected Framework. Otra práctica que se requiere y que es recomendable, muy recomendable para poder tener una operación efectiva de nube, es operaciones como código. Y es, no sé si recuerdan al comienzo cuando estaba presentando Cloudster, es poder automatizar a través de los servicios de infraestructura como código, scripting y prácticas como los pipelines de la práctica de DevOps, de CI/CD, poder automatizar y hacer más consistentes los procesos de provisionamiento, de actualización, de eliminación de recursos, de actualización de aplicaciones a través de operaciones con código, de script, templates, pipelines. Todos los servicios nos permiten hacer consistente la operación de nube. No olvidemos que debemos incluir mecanismos para garantizar la continuidad del negocio, ¿sí? Pensar en nuestro Business Continuity Plan, pensar en nuestro plan de recuperación de desastres. Los desastres van a suceder. La pregunta es cuándo. Las preguntas son cuándo y qué tan listos estamos para enfrentar dicho desastre. Eh, de hecho, tenemos otro webinar relacionado a, a estrategias de recuperación de desastre, uno que está grabado, se pueden registrar, y vamos a tener otro en próximos días. Y también la optimización de consumo. ¿Cómo hago para
no desperdiciar recursos, no desperdiciar mi dinero con recursos sobreprovisionados, recursos que no estoy utilizando, recursos que se quedan ahí en el olvido y pues como nadie los usa, igual nadie se acordó y está ahí prendido consumiendo. ¿Cómo hacemos esa gestión para poder reducir el desperdicio? Entonces, eh, ¿cómo funciona en Cloudster el proceso o la implementación de un servicio de gobierno en nube? Tenemos nuestra solución de Cloud Governance que la hemos aplicado a lo largo de múltiples clientes. Unos de ellos, por ejemplo, algunas implementaciones incluyen, por ejemplo, un modelo de gobierno dedicado porque pues tienen unos recursos y unas condiciones muy particulares de gestión. Hay otros clientes que pueden compartir un modelo de gobierno, entonces digamos, esas políticas pueden ser transversales y funcionan de manera aislada en sus cuentas. Eh, Mecanismos para la gestión de identidad centralizada, utilizando servicios como AWS Single Sign-On, que nos permite justamente tener una sola fuente de identidad para nuestras cuentas de AWS y nuestros servicios. Eh, Implementación de políticas y controles, tanto de detección como de prevención de fallas en la configuración o sí, de recursos que no sean conformes a la política. Los servicios de provisionamiento de nuevas cuentas para garantizar que las nuevas cuentas en AWS cumplen con ciertas condiciones iniciales y pues los procesos de gestión de consumo. La idea es aplicar los principios del Well Architected de forma transversal, principios de seguridad, de performance, de confiabilidad, optimización de costos, excelencia operativa y sostenibilidad. Ahora, esto normalmente tiene un proceso de 4 fases. El descubrimiento en el cual entendemos el escenario, cuáles son esos retos particulares, porque como hablábamos al comienzo, pues mencionábamos algunas de las cosas que pueden ser relevantes para algunas organizaciones, pero ¿cuáles son los retos particulares de esta organización, de una empresa más tradicional en términos de TI o una startup? ¿En qué punto están y qué retos tienen particulares? Para el diseño, luego, pues posterior a ese descubrimiento hay un diseño en el cual se identifican se especifican los objetivos a cumplir, la estructura planteada para el escenario particular, se ejecuta ese diseño en una implementación y se entrega un escenario desplegado que en esencia es algo similar a esta estructura de landing zone con ya muchos de los elementos configurados de tal manera que provean esos mecanismos base de gestión. Entonces, quisiera pasar a hacerles una pequeña demostración muy sencilla por ejemplo, cómo en un modelo de gobierno de nubes se puede lograr la implementación de controles y obligación de políticas a través de diferentes cuentas en AWS. Entonces, para ello voy a compartir por acá, voy a acceder a una landing zone que tenemos de prueba. Entonces, am, y allí, pues entonces voy a ingresar con un usuario de demostración, un demo user. Este demo user, en esta landing zone hay más o menos unas 8 o 9 cuentas desplegadas. Cada una tiene un enfoque específico, pero este usuario de demo solo tiene acceso a un sandbox, a un ambiente de prueba. Entonces, por la política que está aplicada en este escenario, en este caso, aquí estamos autenticándonos con el single sign-on y ese single sign-on me permite acceder solamente a esta cuenta demo que les mencionaba. Entonces, voy a ir a la consola de AWS de esa cuenta.
Y en esa cuenta este usuario solo solo tiene acceso de lectura en esencia. Como vimos acá, por ejemplo, habla de ese read-only access. Entonces, pues básicamente si yo quisiera, por ejemplo, irme a, no sé, cualquier servicio S3, por ejemplo, el servicio de almacenamiento de objetos y crear un bucket, que es ese repositorio, voy a ponerle demo test bucket. A ver si está disponible, sí. Voy a, por ejemplo, aquí como una política que ya tenemos definida a lo largo de esta landing zone, todos los buckets cuando se crean tienen bloqueado el acceso público. Esa es una de las políticas que tienen. Y vamos a crear el bucket. Entonces, no, ya existe un bucket así. Vamos a ponerle un sufijo allí. Y si creamos el bucket, entonces, miren, no tenemos ese permiso para hacer la creación de este recurso. En este ambiente, este usuario no tiene esa capacidad de poder crear un bucket, ¿sí? En este caso, solamente tiene el perfil de AWS Read Only Access. Ahora voy a autenticarme con otro usuario. Para que veamos pues, también otras políticas que aplican aquí. Entonces, demo admin. Entonces, aquí este usuario, demo admin, también tiene acceso a esta misma cuenta, esta cuenta de laboratorio, pero en este caso tiene unos permisos con un rol de administrador. Entonces, vamos a entrar a la cuenta con ese rol de administrador. Y acá, de nuevo, la identidad está centralizada desde ese single sign-on. No tengo usuarios propios en la cuenta. En AWS hay un servicio que se encarga de la gestión de usuarios en una cuenta. Es el servicio de IAM. Quiero mostrarles, por ejemplo, que en el servicio de IAM aquí no tenemos ningún usuario. Los usuarios que se conectan a esta cuenta son usuarios eh, autenticados desde el single sign-on. Entonces, fíjense que por acá en usuarios no tengo grupos, tengo roles. Entonces, lo que hace el single sign-on es crear roles en esta cuenta basados en los permisos que requieren los usuarios. Entonces, esto, por ejemplo, el Cloudster Cloud Administrator es un rol que crea el single sign-on. Vamos a ver, por ejemplo, esos roles. Entonces, vamos a ver por acá, AWS, mira, AWS Reserved SSO, Cloudster Cloud Administrator. Este es el rol que está tomando el usuario demo admin para poder acceder a esta cuenta particular, pero no hay un usuario demo admin aquí. No existe ningún usuario, de hecho, en esta cuenta. Ahora, si este usuario fuera al servicio S3, que tiene, permiso administrativo, entonces allí también aquí este usuario sí va a poder hacer esa creación del bucket porque pues su rol le permite demo test bucket, sufijo. Tenemos también pues la política aplica igual y vamos a crear el bucket. Listo, ahí ya se creó el bucket. Entonces, estamos obligando la política desde una parte centralizada que es nuestro single sign-on a través de los diferentes roles. Un reto común y es el tipo de políticas que son muy importantes de tener es, por ejemplo, cómo controlo el acceso a diferentes regiones
en nuestras cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Como lo mencionaba al comienzo, cuando a veces empiezan con una cuenta y empieza a crecer esto con muchos recursos, eh, con diferentes VPCs y muchas cargas de trabajo en una sola cuenta, cuando se ve tan saturado de cosas, a veces los equipos empiezan a pensar, bueno, ¿por qué no probamos en otra región para no tener que ver todos estos recursos todos a la vez? Y entonces van y se van a otra región y empiezan a crear recursos. Y si no tengo control sobre qué regiones hay o qué regiones son, pues entonces puedo tener problemas porque puedo tener desperdicio, puedo tener problemas, por ejemplo, de latencia. De pronto la región escogida es una distancia muy alta de red con respecto a nuestro entorno local, por ejemplo, acá en Colombia. Entonces, pues creo que es importante controlar en qué regiones se pueden desplegar los recursos. Entonces, aquí voy a mostrar, por ejemplo, aquí ya tenía preparada una VPC sencilla. Entonces, aquí ya tenemos una VPC en la cual es una VPC que está en esta región de North Virginia. Esta landing zone está configurada para estar gobernando en esta región y no permitir la creación de recursos en otras regiones. ¿Sí? Entonces, allí está esta VPC. Y vámonos al servicio de S2, el de nuestras máquinas virtuales, y voy a crear una máquina virtual allí en esta VPC que tenía por acá. Entonces voy a coger aquí cualquier máquina. Vamos a coger esta, T2 micro. Ahí pues ya tenemos la VPC que está creada, la de Project VPC. Vamos a ponerlo aquí, no importa, está bien. Por acá, hostname, autosign. Mira, acá hay una regla que nosotros tenemos habilitada y es que las VPCs por defecto no asignen IPs públicas. Entonces, aquí va a tomar por defecto esta regla. Adicionalmente, tenemos una regla de que los discos de las instancias S2 por defecto deben quedar cifradas. Entonces, una configuración a nivel de S2, cuando se crea la cuenta, esa configuración se habilita. Entonces, voy a adicionarle el almacenamiento a un disco estándar de 8 GB allí. Tags, no le voy a colocar tags. Voy a configurar por aquí ya tenía un security group de una prueba que hice antes. Este ya es nuestro resumen, entonces tengo nuestra cuenta, Vamos a lanzarla. Vamos a usar este test key. Bueno, en fin. Vamos a lanzar nuestra instancia. Entonces vamos a volver a la ventana de S2. Allí está provisionándose nuestra instancia. Démosle unos segundos mientras se provisiona. Y vamos a ir a ver la configuración que tiene. Entonces, apenas ya que corriendo. Listo, entonces aquí ya podemos empezar a ver cosas. Entonces, este es el ID de nuestra instancia. Por aquí está la dirección IP privada. Y fíjense que no tenemos dirección IP pública. Aunque es una subnet pública, tiene una configuración de que no tiene una IP pública. Ok. Listo, ya está corriendo. Ahora vamos a ver otras características de nuestra máquina. En el storage, por ejemplo, tenemos este volumen. Volumen tal de 8 GB,
Fíjense que en ningún punto yo le dije que encriptara el volumen, pero ya por defecto quedó encriptado. ¿Con cuál? Con una llave KMS que ya se tenía preconfigurada en la cuenta cuando se provisionó. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de algunas de las formas en que podemos obligar el cumplimiento de ciertas políticas desde un escenario de gobierno de nube. Ahora, como les decía, en esta landing zone no tenemos habilitado la posibilidad de crear recursos en otras regiones. Entonces me voy a ir a otra región. Voy a ir a California, por ejemplo. Y fíjense que aquí ya de entrada tengo errores de API. Esto es que no estoy autorizado para invocar las APIs, siquiera que me permiten consultar las instancias. Si yo quisiera lanzar una instancia con el asistente que acabo de, de, mm, de correr, al seleccionarla me dice, no, usted no está autorizado para realizar esta operación. Seleccionar una AMI para poder lanzar una instancia. Y esto aplica en cualquier región que no sea Virginia del Norte, porque esa es la política que está aplicada a nivel de esta landing zone y en estas diferentes unidades organizacionales. Entonces, esto era un pequeño ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer. Yo puedo, por ejemplo, dependiendo del servicio, restringir el tipo de recursos que puedo implementar o que mis usuarios pueden implementar. Por ejemplo, tipos de instancias, familias, sistemas operativos, imágenes a utilizar si estamos hablando de S2. Por ejemplo, el bloqueo a algunos servicios por defecto. No habilitamos algunos servicios para que no, porque por política no los vamos a usar. De pronto un servicio que todavía no está compliant con algún estándar, entonces para que no lo incluyan en ninguna solución. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Entonces por acá, voy a terminar esta instancia de una vez que no se me quede por ahí corriendo. Y con eso pues tenía este pequeño ejemplo de la implementación de algunas políticas de controles en las cuentas de una estructura de gobierno de nube. Como les decía, como les mostraba en el diagrama de, del diseño de la estructura de una landing zone, pues básicamente hay más cuentas que hacen parte de esa landing zone que tienen funciones específicas. Está la cuenta maestra que consolida aspectos de identidad, aspectos de organización de cuentas. Están las cuentas de seguridad que incluyen el archive de logs, el repositorio de logs y las cuentas de auditoría para trazar todos los eventos de seguridad que se presentan dentro de las cuentas y pues las OUs relacionadas a las cargas de trabajo per se. Entonces, pues quisiéramos en este momento abrir el espacio para algunas preguntas, si tienen. No sé si hayan entregado alguna pregunta durante la sesión. Tenemos una y un comentario. Okay. Alberto dice, Ricardo, te estoy entendiendo bien, el gobierno de nube es un plan estratégico. Uno debería contemplarlo para todo, realmente tanto para lo nuevo, actual y futuro. Sí, realmente el gobierno de nube, las definiciones que se hacen a nivel de gobierno de nube definen nuestra estrategia de nube. ¿Sí? Entonces, eh, desde cómo, por ejemplo, llevo las cargas actuales, cómo las voy a separar, cómo las voy a organizar, cómo las voy a gestionar, cómo las voy a operar, hasta cómo voy a crear nuevas cargas de trabajo, y cargas de trabajo incluyen nuevos servicios, nuevos productos, nuevos ambientes, de pronto, por ejemplo, ambientes de laboratorio. Es muy común poder utilizar o querer utilizar cuentas que sean medio desechables para pruebas de concepto sobre algún servicio. Entonces,
Se crea la cuenta, se hace la prueba de concepto y se destruye y tenemos básicamente un servicio de provisionamiento de nuevas cuentas eh, que tienen ciertas limitaciones o condiciones de uso, más que limitaciones, condiciones de uso para que nuestros equipos exploren, trabajen y desarrollen sus prototipos, por ejemplo. Entonces, el gobierno de nube básicamente define la manera en que yo puedo seguir manteniendo todas las características de capacidad, de flexibilidad, de agilidad que me da la nube, con manteniendo un mecanismo de control y de gobierno centralizado que me permita no perder de vista lo que pasa, ni perder el control, ni que se desborden las cosas, ya sea en consumo, en riesgos de seguridad, en complejidad operativa, sino que todo se pueda mantener de manera más organizada. Gracias. Harold dice, es decir, Landing Zone es sobre sombrilla AWS Organizations. No exactamente. El concepto de una landing zone se apalanca en el servicio de organizations. Organizations lo que me permite es consolidar facturación y algunos servicios de, por ejemplo, algunas características de compartir servicios entre cuentas o definir algunas políticas, pero organizations per se es una versión muy limitada, o sea, lo podríamos llamar como una versión demasiado limitada de lo que es un gobierno de nube. Una landing zone implica más cosas, implica cómo mantengo la trazabilidad, cómo gestiono el consumo, cómo, por ejemplo, implemento o obligo las políticas en cada nueva cuenta que construya dentro de mi estructura. Entonces, realmente Organizations es un servicio sobre el cual se construye ese concepto de landing zone, pero no es lo mismo. Gracias. Nelson dice, el servicio SSO va de la mano con algún servicio de directorio local. No estoy seguro si entiendo, pero el SSO es en sí un directorio, ¿no? El SSO se puede integrar con diferentes IDPs y eso pues pone también, digamos, algunas condiciones dentro de la ejecución. Es decir, yo puedo conectar con directorios externos, por ejemplo, proveedores SAML de identidad eh, u otros servicios de directorio integrados con el single sign-on. Ahí, por ejemplo, los retos empiezan a ver cuando yo tengo múltiples fuentes de identidad para consolidar dentro del directorio, entonces ahí toca usar otras alternativas, pero en esencia el single sign-on es un directorio. Harold pregunta, ¿qué alternativas puede tener para gobierno de multicloud? Eso es una muy buena pregunta. Y es que ahí el reto está en que cada fabricante y cada proveedor de nube tiene diferentes estrategias para organizar dicha gestión. Hay algunos servicios que me permiten, digamos, tener información cruzada de múltiples fuentes, eh, pero digamos que al final, a veces lo que busca una compañía cuando está pensando en el escenario multicloud es de pronto evitar el provider lockdown, digamos que estar fijo con un proveedor, pero por ejemplo, el reto de gestión y gobierno, si es importante en un escenario de una sola nube, en un escenario multinube se vuelve muchísimo más complejo porque no todo funciona de la misma manera. Los servicios no se comportan de la misma manera, las políticas no se aplican de la misma manera, los recursos y la integración, digamos, de herramientas de terceros, pues también al final pueda que no estemos estando tan amarrados a un proveedor de nube, pero esos servicios o herramientas que yo use para poder gestionar multinube de manera unificada, pues terminan siendo mi lockdown porque ahí sí es más difícil también salir. O sea, creo que es un escenario, el escenario multinube es un escenario mm,
que propone muchos retos para muchas organizaciones en términos de operativos, de conocimiento. Al final, de nuevo, como lo decía al comienzo, el reto del conocimiento. Hay conceptos básicos de tecnología que aplican tanto on-premise como en nube, como en los diferentes proveedores de nube, ¿no? Servicios de red, hay muchos servicios que son muy, pues, conceptos que aplican perfectamente. Pero la manera en que se operan y que se gestionan los servicios en un proveedor de nube puede ser muy diferente a la del otro. Y al final, cuando yo estoy en un escenario multinube, aprovecho el mínimo común de ambos para poder como evitar ese lockdown. Y al final estoy perdiendo los beneficios que me puede dar cada una de las nubes. Entonces, es mi opinión. Eh, es como, pues uso lo que me dan ambas de manera homogénea y pues pierdo un poco los beneficios que me da como tal el, un proveedor específico, ¿no? Gracias, Ricardo. Y por último, Felipe comenta, muy clara la demostración, muchas gracias. Súper. Bueno, entonces, pues la invitación para todos ustedes es, si se sienten identificados con esa necesidad de implementar eh, un modelo de gobierno de nube, pues los invito a, a que hablemos, a que entiendan y conozcan cómo podemos preparar u optimizar su adopción de nube a través de una estrategia de gobierno efectiva y buscando pues garantizar esa continuidad del negocio eh, con nuestro apoyo. Entonces, pueden escribirnos, pueden contactarnos para agendar una cita y pues no me queda más que agradecerles su atención, sus preguntas muy valiosas, muy interesantes. Espero que les haya aclarado los conceptos y que hoy en día, en este momento, después de esta sesión, puedan ver el valor de este concepto del gobierno en nube y lo vean como una opción para sus escenarios. Muchísimas gracias de nuevo y em, nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. A todos, mil gracias. Feliz tarde.